Fray Antonio Tello es un religioso que, a diferencia de lo que decía la tradición, no nació en Nueva España, sino nació en Galicia, cosa que averiguó el padre Lino Gómez Canedo, que es una pena que haya fallecido, bueno, ya tenía cierta edad, porque nos podía aportar mucho conocimiento sobre estas cosas, ¿no? Nació en Galicia, viene en las barcadas de misioneros de las primeras del siglo XVII y se incorpora precisamente en este contexto, en el que están llamando gente, misioneros de España, para incorporarse a los trabajos de conversión de estos indígenas de la zona de Jalisco, ¿no? Que todavía no se someten, o no del todo. Y él se incorpora rápidamente a la provincia de Jalisco. Él no es de los que se queda en Michoacán a tirarse en la hamaca y a pasar vacaciones, sino se incorpora al trabajo misional y le toca, en suerte, pues una labor difícil. Vamos con los coras de Nayarit, que hacia allá se están extendiendo las fundaciones franciscanas de Jalisco, ¿no? Decía, bueno, de los establecimientos doctrinales que tiene la provincia franciscana de Jalisco, pues hay un corredor que es el que baja hacia Colima, que son conventos que no ofrecen muchas dificultades. Los problemas se dan hacia la zona norte, occidente, y concretamente a este nuevo territorio misional que están abriendo los padres de Jalisco en el siglo XVII, que es la zona de Nayarit. Y allá le toca ir a trabajar a Fray Antonio Tello, ¿no? Por ahí cuenta la historia, en tono geográfico, que él abrió fundaciones y que las mantuvo y que todo funcionaba muy bien, pero pues por ahí están los documentos históricos y otros testimonios para decirnos que no, que la verdad es que aunque sí estableció algunas misiones, en el momento de su salida todo aquello se vino para abajo y que fue necesario refundarlas con posterioridad. Al trabajo que desarrolló en Nayarit siguieron otras comisiones, ¿no? Le llamaban a Guadalajara para otro tipo de trabajos, por ejemplo, ser secretario del nuevo padre provincial y hacer una visita por todos los conventos de la jurisdicción jalisciense, lo cual le dio conocimiento de primera mano de qué se estaba haciendo, ¿no? en el perímetro de la provincia. De cualquier manera, volvió a su trabajo como doctrinero, volvió a la región de Nayarit y parece que como misionero era bastante empeñoso, ¿no? No sé por qué siempre he pensado que la personalidad de Tello era muy próxima a la del energúmeno, ¿no? Cosa que compartía por ahí con Mendieta, que había cosas que lo llenaban de cólera y que no tenía pelos en la lengua para denunciarlas, ¿no? Sí. En algún momento fue procurador también, procurador de la orden. Los procuradores eran una especie de representantes legales comisionados para ir a atender pleitos, ¿no? Y se presentó en la Ciudad de México junto con los procuradores de la Orden Dominica y la Orden Agustina a defender la política, lo que ya llamaban la política de despojo de las doctrinas. Los años del trabajo fuerte de Fray Antonio Tello coinciden con varios hechos. Por ejemplo, la presencia del obispo Palafox, como visitador, como virrey, pero también como obispo de Puebla. Palafox fue el modelo de obispo funcionario que venía con la idea de hacer cumplir a rajatabla las disposiciones. Esto es, vamos a someter a las organizaciones del clero regular al báculo de los obispos. Y en Puebla muy pronto entra en conflicto y eso es muy conocido, con los franciscanos, a los que les pide, a ver, tienen 1 o 2 o 3 días para enseñarme sus licencias de concesión. Y si no las tienen, verán que les quito las doctrinas. Y los franciscanos de Puebla se lo tomaron pues un poco a la ligera. No podemos porque necesitamos el permiso del provincial y el provincial no está, entonces después te las llevamos. Y claro, se las cumple, ¿no? Los despoja de un montón de doctrinas. Doctrinas de las primeras que habían ocupado los franciscanos desde los años 20, ¿no? Se las cumple, no obedecen al prelado, se quedan sin doctrinas. Y pone clérigos seculares en su lugar. Y después otro pleito con los jesuitas que fue sonadísimo, porque les requirió el pago de diezmos, propiedades que ellos tenían, haciendas que ellos tenían y que no querían pagar. Entonces se desató el pleito con ellos y esto causó escándalos en la ciudad de Puebla, que incluso fue necesaria la intervención del virrey, que no fue tan imparcial, y la intervención de la corona para decir basta, ¿no? Y bueno, esa fue la experiencia del obispo Palafox, pero también va a haber otros obispos, el de Durango, el de Nueva Vizcaya, que va a quitarles doctrinas a los religiosos, y en concreto el obispo Ruiz Colmenero, que es con el que le toca lidiar a Tello, que los despoja de doctrinas en Nayarit.
de este campo recién abierto, que no sé cómo se le ocurrió al obispo Ruiz Colmenero, que las podía recuperar para su clero, ¿no? Si estos indígenas todavía no habían entrado al aro, por así decirlo, ¿no? Esas fueron las que en efecto les quitó, pero tenía proyecto de quitarles algunas otras. Y esto va a encender la cólera de Tello. Y por eso va a participar como procurador en el alegato. Después devolvería las doctrinas, porque era obvio que no tenía ni clero para atenderlas ni posibilidades, ¿no? Que los franciscanos sí podían hacerlo, él no. Y este es el inicio de una larga historia de enfrentamiento entre la Orden de San Francisco, que fue prácticamente la única en Jalisco, y no hablo de la ciudad de Guadalajara, sino del perímetro del obispado en tener doctrinas. Porque aunque los agustinos y los dominicos tuvieron casa por ahí en algún momento en Guadalajara, el grueso de la labor doctrinal cayó sobre los franciscanos. Ellos tenían el monopolio espiritual. Y esto fue fuente de enfrentamiento con los obispos, el primero de los cuales fue Ruiz Colmenero, en un enfrentamiento con la orden, y del que Tello será prácticamente abogado. Esto nos explica de alguna forma que Tello, que ya desde los años 30 o 40 había empezado a urdir la escritura de una historia, reflejara todo esto en su crónica. Por eso decimos, ¿por qué la insistencia en este asunto de las doctrinas? En este asunto incluso geográfico, de contener el evangelio entre estos pueblos fieros y bárbaros y no sé qué, pues por todo esto, por decir, es a nosotros a quienes nos toca recoger la cosecha de nuestro trabajo, y no al señor obispo que se esperó a que todo esto estuviera tranquilo para tratar de recoger los beneficios. Y esto se va a percibir en muchos de los libros que conforman la crónica, ¿no? Ahora, no sé, Tello empieza a organizar, desde que está en el convento de Cocula, que es uno de los conventos que no suponen mucho trabajo, es de los que son tranquilos en su administración, allí empieza su trabajo de recopilación de textos y de escritura, ¿no? Y le llevará un proceso aproximado de unos 12 a 15 años terminar su obra. Una obra que dividió en 6 libros, el primero de los cuales pues está perdido, pero nos imaginamos, por lo que él dice en otras partes de la obra, que trataba sobre el descubrimiento de estas tierras, los esfuerzos de conquista, de primera pacificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el segundo, que por fortuna, aunque no completo, sí se conserva, y que se dirige ya estrictamente a temas neogallegos, Nueva Galicia, ¿no? ¿Qué es lo que la orden ha hecho en este territorio? Las vidas de los misioneros de la provincia, lista que encabeza Fray Martín de Jesús, apóstol de Michoacán y Jalisco, es la materia exclusiva del libro tercero, sí, es las vidas de sus hermanos, ¿no? Y lo que yo digo sobre este libro es que seguramente por su carácter agiográfico no hubo interés en publicarlo antes del año 1942. Este fue uno de los libros que se dejó, aunque ya se había recuperado el manuscrito, o sea, sabía de él, pero lo dejaron en la edición del siglo XIX. El cuarto sí trata de la fundación de conventos en la región de Jalisco. El quinto y el sexto libros incluyen los alegatos históricos, jurídicos y todos los que se pudo allegar sobre las razones por las que los franciscanos no deberían renunciar a su estructura doctrinal ni a someterse a la autoridad episcopal. En el caso del libro quinto se refiere a toda la Nueva España y en el caso del libro sexto se refiere concretamente a la Nueva Galicia. Esto le daría a la estructura de la obra de Tello pues, peculiaridades. Por ejemplo, el libro primero, que está perdido, y el libro quinto se refieren a toda la Nueva España, ¿no? Al descubrimiento y a la extensión de la colonización en la Nueva España, de un libro que no conocemos más que por referencias, y el libro quinto, que habla de las razones por las que en Nueva España las órdenes religiosas no deben renunciar a las doctrinas ni someterse a los obispos, son generales. Los libros segundo, tercero, cuarto y sexto sí se refieren a temas de la Nueva Galicia, exclusivamente a temas de la Nueva Galicia. Es una estructura muy curiosa, ¿no? Y además desde el título, Crónica Miscelánea. Y algún especialista en el estudio de la crónica de Tello, un franciscano también, Fray Luis de Palacio, que se ocupó del rescate de muchos manuscritos de crónicas franciscanas,
decía que el título de miscelánea se refiere al hecho de que Tello sabía, bueno, que estaba incluyendo libros históricos, libros jurídicos, libros laudatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, de ahí el nombre de miscelánea, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Tello termina de escribir su obra, digo, en unos 15 años, no vive muchos años después de la terminación de la crónica, y el caso es que jamás la puede ver publicada. Cuando él empieza a juntar sus materiales para la escritura de la crónica, ya está vigente la orden del ministro general de que cada provincia franciscana escriba una historia de su propio instituto, del desarrollo histórico de su propio instituto. No sabemos si el padre Tello fue uno de estos cronistas oficialmente designados para ello, o si se le ocurrió por gusto que él iba a escribir. No tenemos ningún documento, ninguna tabla capitular. Las tablas capitulares eran documentos que se levantaban después de la organización de las asambleas denominadas capítulos. Eran asambleas trianuales en las que se elegían a las autoridades de la provincia, se repartían responsabilidades doctrinales y otras, la de predicación de españoles, la de impartición de cursos en los noviciados, etcétera. O sea, cada 3 años había una reorganización de la provincia y se levantaban unas actas que se conocen como actas capitulares, donde todo aquello quedaba por escrito. No tenemos las tablas capitulares de este periodo para saber si a Fray Antonio Tello se le designó oficialmente cronista de la provincia o no. Lo que sí sabemos es que a partir de los años 30, con mucho empeño, se puso a recoger materiales, hizo viajes a la ciudad de Guadalajara para consultar el archivo provincial, que tenía abierto, ya todo a su libre disposición, y la biblioteca conventual también en Guadalajara, para confeccionar esta obra. ¿En qué se apoyó para escribir todo esto, que fue pues una crónica voluminosa? Pues en muchas cosas. En principio, para las partes históricas, sobre todo las más remotas, tuvo que recurrir a una obra que se publicó a principios del siglo XVII y que consultaron prácticamente todos los cronistas provinciales franciscanos, la obra de Fray Juan de Torquemada, los 21 libros rituales y monarquía indiana, ¿no? A otra obra que tiene menos publicidad porque apareció en Europa, se debe a un ministro general, a Fray Francisco de Gonzaga, y apareció a fines del siglo XVI y se llama De Origine et Progressio de Serafica Religioni, etc. Fue escrita en latín. Y esta obra de Gonzaga, del ministro general, fue elaborada a partir de la solicitud que él dirigió en los años 70 u 80 a todas las provincias franciscanas del mundo para que se enviaran testimonios históricos del desarrollo del trabajo misional y doctrinal en todo el mundo. Bueno, entonces muchos respondieron de aquí, enviando lo que aquello de lo que se acordaban, lo que pudieron rescatar de los archivos, información de tipo histórico, que Gonzaga compiló en esta obra magna, ¿no? Y bueno, me imagino que en las bibliotecas franciscanas de la época, estamos hablando ya del siglo XVII, existían ejemplares de esta obra de Gonzaga. Y allí, pues allí se documentaron los cronistas de Michoacán, los de Jalisco, los de Zacatecas, los de todas partes, para la historia temprana de sus regiones. De allí tomó información Tello, de Gonzaga y de Torquemada, para hablar de la parte histórica de su provincia. Ya quienes colaboraron, quienes enviaron memoriales para esta obra de Gonzaga, que en el caso de Michoacán, cuando todavía estaba unida a Jalisco, fue un religioso llamado Fray Diego Muñoz, ya se quejaban de que no había documentos de la primera etapa. ¿Por qué? Decían, pues porque se perdieron, pero más probablemente porque nuestros hermanos estaban ocupados en la expansión del evangelio entre estos grupos, en la difusión, y no tuvieron tiempo de escribir cuestiones históricas. O sea, no las pusieron por escrito, mucho menos las dieron a la imprenta. Entonces, pues un poco todas estas noticias venían o de tradiciones orales o de noticias que por ahí recordaran los más viejos de la comunidad franciscana y muchas veces también de las poblaciones, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes de la prédica de aquellos primeros padres? Bueno, pues así se compiló la obra de Gonzaga y de allí abrevaron estos cronistas. Por eso se dice que la obra de Tello, bueno, en materias antiguas no es muy precisa, pues porque tomó lo que había, ¿no? A partir de estas fuentes, y en cambio sí da datos muy valiosos de cosas que a él le tocaron presenciar, o sea, ya las que competen al siglo XVII. Así la expansión de las misiones hacia la zona de Coahuila, por ejemplo, Nayarit, desde luego que él colaboró, o bueno, no, a Tello no le tocó la apertura de Coahuila, ese será Ornelas, ¿no?
pero sí, por ejemplo, en el caso de Nayarit, o nuevas misiones hacia el norte, dependientes de la provincia de Jalisco. En esas materias sí es muy exacto. Y naturalmente en el pleito con los señores obispos, ¿no? O en el secuestro de estas doctrinas. Ahora, el asunto de la edición de Tello, ¿qué pasó? Bueno, esto no se publicó ni en vida de Tello ni después por razones obvias, ¿no? Era tal su tono polémico, su tono combativo, que me imagino que los propios prelados de la provincia de Jalisco dijeron, esto no sale. Y no sale simplemente porque jamás nos van a dar la autorización para que se imprima. ¿Por qué? Porque el procedimiento para editar una obra en este periodo pues era tener la aprobación o el imprimatur del señor obispo. ¿Y qué obispos iban a dar autorización para que esto se imprimiera? Ninguno. Entonces la obra de Tello se quedó en los estantes del archivo o de la biblioteca del Convento Grande de Guadalajara. Allí la consultarían los cronistas posteriores. De allí tomaron sus datos Ornelas y Mariano de Torres, de quienes hablaremos a continuación. Y parece que allí estaban todavía en el siglo XVIII porque pudieran ver los otros cronistas incluso que no fueron de Jalisco. Pero llegó el siglo XIX, o sea, no se publicaron, pero ahí se mantuvieron. Llegó el siglo XIX, mediados del siglo XIX, llegó la orden de exclaustración con las leyes de reforma o posterioridad, exclaustración de las comunidades religiosas, estas leyes de Juárez, Lerma y demás, por virtud de las cuales pues las comunidades tuvieron que entregar sus inmuebles, sus bibliotecas, etcétera, ¿no? Y a partir de allí se pierde de vista la obra de Tello. Algunos años después, algunos eruditos, García Casbalceta y otros, o sea, Hilarión, se me va el apellido, un abogado jalisciense, tenían noticias de estos compendios históricos, en parte por José Mariano Beristain de Sousa, gente que trabajó en el siglo XIX y que todavía logró ver estas cosas, y se dieron a la búsqueda de estos manuscritos, ¿no? Lograron encontrar una parte en algo que llamaron un resumen en la biblioteca del Archivo Franciscano de Guadalajara. Y por allí salió la noticia de un bibliófilo. Bueno, no, me parece que yo estoy confundiendo el asunto con Ornelas, ¿no? No, sí, es Nicolás León, ¿no? Nicolás León, ajá. Sí. Sí. Que tenía muy buenas relaciones con la orden, iba con los padres del archivo de Celaya, iba con los padres de la provincia de Jalisco para que lo dejaran ver cosas, y tenía la mala costumbre de sacarlas de allí, ¿no? Y de no devolverlas. Y después sus herederos, obviamente, ¿qué hicieron? Pues esto vale mucho dinero, ¿por qué no lo vendemos a bibliotecas de los Estados Unidos? Y quién sabe si gracias a eso todavía podemos consultar los originales, que de otra manera hubieran acabado, pues no sé, como papel para cohetes o papel de envoltura en los mercados o cosas de esas, ¿no? Toda esta obra infame del liberalismo, que con su anticlericalismo pues nos despojó de muchas de estas joyas, ¿no? Bueno, pues dando tumbos finalmente apareció una parte de la crónica ya en el siglo, a fines del siglo XIX, que José López Portillo y Rojas se dio a la tarea de publicar, ¿no? Y fueron los libros 2 y 3, pero todavía no se ubicaba concretamente la paternidad de estos libros. Por ahí decían, bueno, sí, es que Tello escribió desde este capítulo hasta este capítulo, pero aquí hay otra parte que no es de él. Y esta debe haber sido la síntesis que el padre Beaumont, un cronista de la provincia de Michoacán, hizo a fines del siglo XVIII. Y así, pues así se publicó esta primera edición, parte por ayuda de los parientes de López Portillo y Rojas y de otra gente que contribuyó a la edición. Fue una edición fragmentaria y parcial y no atribuida estrictamente a su autor, sino con unas partes que les parecía que era de otra persona, y hasta con malas lecturas paleográficas que debemos a Victoriano Salado Álvarez, que dijo, no, esta parte a partir del capítulo tal es de un fray Jaime Riesa Gutiérrez y no sé qué, ¿no? Con los años se supo que esa parte que le estaban atribuyendo a un supuesto fraile Jaime Riesa, no sé qué, en realidad era parte de una crónica posterior del siglo XVIII, también de la región de Jalisco, de la que luego hablaremos, ¿no? Se publica solamente el libro segundo, aunque aparecieron el libro 2 y el libro 3, porque López Portillo y Rojas consideró que la parte 3 era nada más agiográfica, y a quién podía importarle de esas cosas, ¿no? De estos frailes santos. Entonces solamente publican la parte que compete al avance de la evangelización sobre Nueva Galicia, ¿no? Y el libro 3 pues queda ahí pendiente.